Esta historia te hará cambiar de opinión. Lo que estás por escuchar ocurrió en San Miguel Regla y me lo envió un suscriptor que juró jamás volver a dormir con la luz apagada. Les escribo porque no sé a quién más contarle esto. No quiero que mi familia, mis amigos o incluso la gente de San Miguel Regla piense que estoy exagerando o inventando cosas para llamar la atención. Necesitaba un espacio donde pudiera hablar sin sentirme juzgado. Lo que voy a relatar ocurrió entre finales de 2022 y principios de 2023. Yo soy originario de Hidalgo, pero por trabajo viví algunos meses en San Miguel Regla, muy cerca del famoso Museo de Historia y Casa de los Duendes. Nunca fui supersticioso. De hecho, siempre me han parecido interesantes las leyendas, pero desde lejos, ese tipo de cosas que uno escucha mientras come una trucha en los restaurantes de por ahí, pero que olvida para cuando llega a casa, hasta que algo empezó a pasar en la mía. Y aclaro desde ya, nada de esto es exageración, metáfora, ni sueño. Yo lo viví, y aún me cuesta dormir cuando lo recuerdo. Llegué un martes, 4 de octubre de 2022, por la tarde. El clima estaba fresco, con ese olor a tierra húmeda que caracteriza a la región después de las lluvias. Me había mudado temporalmente para trabajar como asistente técnico en un proyecto de mantenimiento en una propiedad privada cercana al Peñón del Aire. Me hospedé en una casita que la dueña rentaba por temporada. Era sencilla, de un solo piso, paredes encaladas y un techito de lámina gruesa. Nada especial, pero cómoda. Lo que la hacía particular era su cercanía con el museo. Yo podía caminar y estar ahí en menos de 5 minutos. De hecho, desde mi ventana se alcanzaba a ver el tejado del edificio. La señora que me rentó la casa, doña Ernestina, me dijo algo cuando me entregó las llaves. Si escucha risitas o pasitos en la noche, no se espante. Por aquí hay mucha leyenda. Ya sabrá usted cuál. Yo no sabía nada. Solo sonreí por educación. Ella añadió: Deje siempre la casa ordenada. ¿No les gusta el tiradero? Le pregunté: ¿a quiénes? Doña Ernestina me miró un segundo demasiado. A ellos. Parpadeó despacio. Los duendes. Yo lo tomé como un chiste local para entretener a los turistas. Me equivoqué. Los primeros 5 días todo fue normal. Me levantaba temprano, hacía café, salía a trabajar, regresaba cansado, me bañaba, cenaba y me dormía. Pero en la noche del 10 de octubre, algo cambió. Eran aproximadamente las 2:40 AM. Pero cuando me despertó un sonido extraño. No era un golpe fuerte, ni un portazo, ni el viento. Era algo muy específico, como si caminaran descalzos sobre el piso de madera. Pasitos cortos, veloces. Pensé que quizá era algún animal, un mapache o un tlacuache. Me quedé escuchando sin moverme, atento. El ruido se detuvo y luego escuché una risita bajita, una risita infantil. Y ahí sí, se me erizó la piel. Me levanté, revisé con la linterna del celular todas las esquinas, el baño, la cocina.
Nada. No había nada fuera de lugar. O eso creí. A la mañana siguiente, cuando salí rumbo al trabajo, noté algo raro. Mis llaves, que siempre dejaba colgadas junto a la puerta, estaban sobre la mesa, perfectamente alineadas, como si alguien las hubiera colocado con intención estética. Me dije que yo, tal vez, lo había olvidado, pero soy maniático con mis llaves. Siempre las dejo en el mismo lugar. Siempre. Aún así, no quise pensar demasiado. Los eventos empezaron a ser más constantes. Todos los días encontraba algo cambiado. Una taza que había dejado boca abajo ahora estaba boca arriba. Una libreta abierta en una página que yo no había tocado. Mi cinturón colgado en una silla que no había movido. Pequeños cambios, pero muy evidentes. Las risas también aumentaron. No eran fuertes. Eran como susurros juguetones provenientes de las esquinas oscuras, de detrás del refrigerador, del hueco bajo la cama, siempre en la madrugada, siempre cuando la casa estaba completamente en silencio. Una vez, mientras regresaba de noche, vi algo correr cerca del arbusto, junto a la entrada. Era pequeño, tal vez del tamaño de un gato, pero no tenía forma de gato. Era algo más delgado, más ágil, una figura oscura que desapareció entre las sombras. Me repetí a mí mismo que era un animal del bosque, pero en el fondo sabía que no. Fue entonces cuando decidí visitar el museo, no porque creyera en duendes, sino porque me estaba volviendo paranoico con esa idea. Entré un jueves por la tarde. El museo olía a madera vieja, a polvo, a humedad. Las paredes estaban llenas de fotografías antiguas, recortes de periódicos, objetos locales y pequeñas figuras representando duendes con diferentes estilos. Un guía, un señor ya grande, llamado Don Mateo, me ofreció un recorrido. Yo acepté. En una de las salas donde hablaban de los duendes traviesos, él me preguntó: ¿se ha hospedado cerca? Porque esos de por aquí son juguetones. Me reí nervioso y le conté lo que me estaba pasando. Los objetos movidos, las risas, los pasos. El hombre no se sorprendió. Ah, sí, ya empezaron, dijo, como quien habla del clima. ¿Empezaron qué? Las travesuras. No les gusta que ignores su presencia. No les gusta que no les dejes nada. ¿Nada de qué?, pregunté, aunque sospechaba la respuesta. Dulces. ¿Dulces? Sí. Aquí es costumbre dejarles una ofrenda. Algo pequeño, un caramelo, un pedacito de pan dulce. Sirve para hacer las paces, para que no se pongan intensos. Me reí, pero no por burla, sino por incomodidad. Él continuó: no son malos, muchacho, pero cuando se sienten ignorados, buscan llamar la atención como pueden. Le pregunté qué pasaba si no les dejaba dulces. Don Mateo me vio con una seriedad incómoda. Pues empiezan suave, mueven cosas, se esconden,
Hacen sonidos, pausa, pero luego empiezan a querer más. Y ahí es cuando ya no es tan divertido. Sentí un escalofrío en la espalda. Le agradecí la información y me fui, pero cometí el error de no hacerle caso. A partir del 20 de octubre, las cosas dejaron de ser travesuras. Ya no eran ruiditos, ni risas lejanas, ni objetos fuera de lugar. Era otra cosa. Una noche, escuché algo que no había escuchado antes. Un silbido, agudo, repetitivo, como si alguien estuviera intentando llamar mi atención desde el pasillo. No era humano, no era un silbido normal. Era rítmico, casi mecánico, como si lo estuviera haciendo una criatura pequeña o varias. Me tapé la cabeza con la cobija y no dormí hasta que amaneció. Otra mañana, al despertar, encontré mi espejo del baño lleno de marquitas pequeñas, como dedos diminutos dibujados en el vapor. Aunque yo no me había bañado esa mañana, eran muchos, decenas de pequeñas huellas. Y en el centro, una más grande, con garras. Ahí sí, me temblaron las manos. Ese día marcó el principio del verdadero terror. Era víspera del Día de Muertos y San Miguel Regla se veía hermoso. Ofrendas, flores, velas encendidas, pero mi casa estaba silenciosa, demasiado silenciosa, al grado de que empecé a sentir presión en los oídos, como cuando vas subiendo en carretera. La electricidad parpadeaba, las sombras parecían más densas. Cerca de las 11:50 p.m., mientras intentaba dormir, escuché que algo cayó en la cocina. Un golpe seco. Me levanté. Tomé el celular como linterna y caminé despacio. Mis pasos sonaban huecos en el piso. Al llegar, vi que todas las puertas de los gabinetes estaban abiertas. Todas. Y debajo de la mesa había un dulce que yo no había puesto. Era una paleta roja envuelta en plástico. Vieja, pegajosa, como si hubiera estado almacenada décadas. Antes de tocarla, escuché un susurro detrás de mí. No era una palabra. Era como si alguien respirara justo en mi nuca. Sentí escalofríos tan fuertes que me dolieron. Cuando me di la vuelta, vi algo que me quitó el aire. Pequeñas sombras, no más altas que mis rodillas, se deslizaban rápidamente por las paredes, por el suelo, por el techo. Eran formas humanoides, delgadas, retorcidas, y estaban riendo, muy bajito, muy cerca. Apagué la luz y grité. Al encenderla de nuevo, no había nada, solo la paleta en el piso. Esa fue la primera vez que pensé seriamente en irme. Al día siguiente, busqué a la señora que me rentó la casa. Ella no se sorprendió. Le dije que dejara la casa ordenada, joven. Me la paso limpiando, respondí. ¿Y los dulces? No creo en eso. Ellos sí creen en usted. Me tembló la mandíbula. Le conté lo de la paleta vieja. Ella asintió como si fuera lo más normal. Le están avisando. Cuando ellos dejan dulces, es porque quieren
un intercambio. ¿Intercambio de qué? Pero ella no quiso responder. Solo me entregó una bolsa con dulces típicos. Adiviné su intención. Cuando regresé a casa esa tarde, puse 3 dulces en cada una de las ventanas. Unas obleas, un par de caramelos duros, un mazapán. La noche transcurrió tranquila, demasiado tranquila. Silencio total, ni un solo ruido. Dormí por primera vez en semanas. Creí que ya había terminado. No sabía que era solo una tregua. El 10 de noviembre, los dulces amanecieron mordidos. Todos, como si pequeñas mandíbulas hubieran arrancado trocitos irregulares. Pero lo inquietante no fue eso. En 3 ventanas, además de la mordida, había pequeñas huellas llenas de tierra, como si las criaturas se hubieran trepado para alcanzarlos. Esa misma tarde, don Mateo del museo pasó por mi casa al verme afuera. Ya hicieron las paces. Me dijo, sin que yo preguntara, esto significa que ya no van a molestar. Don Mateo bajó la mirada. No siempre funciona así. A veces, cuando uno ya les dio, quieren más. Yo tragué saliva. ¿Más qué? Más atención, más presencia. A veces, más espacio. Me miró serio. Si empieza a escucharlos dentro de las paredes, empiece a preocuparse. No respondí, no pude. Ese día terminó todo, o empezó algo peor. No estoy seguro. Eran casi las 3 a.m. cuando me despertó un sonido que jamás voy a olvidar. Rasguños dentro de las paredes, no afuera, no en el techo, no en el piso, dentro, como si algo pequeño estuviera moviéndose en los huecos entre la madera, subiendo, bajando, buscando salida, y escuché sus risitas, muy claras, muy cercanas. Me quedé paralizado. De pronto, en la pared justo detrás de mi cama, escuché un golpe fuerte. Uno, luego otro y otro, como si algo estuviera empujando desde el interior para romperla. Me alejé de la cama. Entonces lo escuché. Una voz, una sola, aguda, infantil, justo detrás de la madera. Susurró. Se me heló la sangre. No pude moverme. No pude respirar. La pared volvió a golpear. Fuerte, más fuerte. Como si fueran varias manos pequeñas empujando al mismo tiempo. Corrí hacia la puerta, intentando salir. La jalé con fuerza. Estaba trabada. Las luces empezaron a parpadear. Un silbido resonó por toda la casa, más agudo que nunca, como si docenas de pequeñas gargantas estuvieran silbando al mismo tiempo. El eco me mareó. Entonces, escuché pasos a mi alrededor, pasos diminutos, cientos, sobre el piso, sobre las paredes, sobre el techo, riendo, acercándose. Yo empujé la puerta con todas mis fuerzas y logré abrirla. Salí corriendo, sin mirar atrás. No regresé por nada. Ni mi ropa, ni mi mochila, ni mis herramientas. Solo corrí. A la mañana siguiente,
Fui por mis cosas, acompañado de doña Ernestina. La casa estaba tranquila. Los dulces que había dejado en las ventanas estaban completamente devorados. Nada más. Quedaban pedacitos de envoltura mordida en la pared detrás de la cama. La pintura estaba descascarada, rota, y había marcas, como manos pequeñas, presionadas desde adentro. Manos con dedos largos, demasiados dedos. Me fui ese mismo día de San Miguel Regla. Ya no he vuelto. A veces, en mi departamento actual, creo escuchar risitas, muy bajito, muy lejos. Otras noches, siento que algo golpea la pared detrás de mi cama, suave, insistente. Y siempre, cuando cierro los ojos, vuelve esa misma palabra, en esa misma voz infantil, preguntándome: ¿más? Si escuchas risas pequeñas en tu casa, puede que no estés tan solo como crees. Gracias por escuchar este relato. Si tú también tienes una historia real, envíala y con gusto la narraré aquí. Suscríbete, porque esta noche quizá alguien pequeño camine por tu ventana